¿Alguna vez has llamado a alguien idiota o te lo han llamado a ti? Es una palabra que usamos con mucha frecuencia, a veces en broma, a veces muy en serio, pero ¿te has detenido a pensar de dónde viene esta palabra y qué significaba originalmente? Te aseguro que la historia te va a sorprender y mucho. Acompáñame en este viaje para desentrañar el verdadero origen y significado de la palabra idiota. Empecemos por el principio. En la antigua Grecia, la cuna de la democracia y la filosofía, en las vibrantes ciudades-estado como Atenas, la vida pública era el centro de todo. Participar en la asamblea, debatir las leyes, votar, todo eso no era solo un derecho, era un deber fundamental del ciudadano. Los griegos tenían una palabra para designar al ciudadano que se preocupaba y participaba activamente en los asuntos de la polis, de la ciudad Ampolites. De ahí viene nuestra palabra política, pero ¿qué pasaba con aquellos que decidían no participar? Los que preferían quedarse en casa, ocuparse solo de sus asuntos privados, de su familia, de su negocio, y darle la espalda a la vida comunitaria y a las responsabilidades cívicas. Para ellos, los griegos tenían otra palabra, edite. Ese han exacto un edite. Ese en la antigua Grecia no era una persona tonta o con pocas capacidades intelectuales. Para nada. Era simplemente un ciudadano privado, alguien que se desentendía de los asuntos públicos. La raíz de la palabra exigius, que significa proprio privado. Un idite, ese era alguien que vivía en su propio mundo, ensimismado en sus intereses personales. Para los griegos que valoraban tantísimo la participación colectiva, esta actitud era vista con muy malos ojos. Era una forma de egoísmo, una falta de compromiso con la comunidad que los había visto nacer y que los protegía. Ser un idite, ese era, en cierto modo, ser un ciudadano incompleto. Entonces, ¿cómo pasamos de ciudadano que no participa en política a persona tonta? El cambio fue gradual y tuvo mucho que ver con la evolución de la sociedad y del lenguaje. Con la caída de la democracia griega y el auge del imperio romano, el concepto de participación ciudadana cambió radicalmente. Ya no había asambleas donde debatir. El poder se centralizó en el emperador. En este nuevo contexto, la palabra latina idiota, derivada del griego idite, empezó a adquirir nuevas connotaciones. Un idiota en latín seguía siendo una persona sin un cargo público, alguien del pueblo, sin educación formal, en retórica o filosofía, que eran las disciplinas de las élites. Como no participaban en los círculos de poder y conocimiento, se empezó a asociar su figura con la ignorancia, con la falta de cultura. Ya no era solo una cuestión de participación, sino de conocimiento. El idiota era el que no sabía, el que estaba al margen del saber importante. Con el paso de los siglos y la llegada de la Edad Media, esta connotación de ignorancia se fue acentuando. El latín era la lengua de la iglesia, de la ciencia y del poder. El pueblo llano hablaba lenguas vulgares y, en su mayoría, no sabía leer ni escribir. Así, la palabra idiota se consolidó como un término para describir a alguien inculto, sin letras, alguien del común. El salto final hacia nuestro significado actual ocurrió con el desarrollo de la medicina y la psicología en los siglos XVIII y XIX. Los médicos empezaron a clasificar las diferentes condiciones mentales y buscaron términos para describirlas. Y ahí estaba la palabra idiota cargada ya
con siglos de connotaciones de ignorancia y falta de capacidad. Se adoptó como un término clínico técnico para referirse a personas con una discapacidad intelectual severa. Idiotismo se convirtió en una categoría diagnóstica. Piénsalo, es un giro bastante trágico. Una palabra que originalmente describía una elección de vida, la de no participar en política, terminó convirtiéndose en una etiqueta médica, a menudo despectiva, para describir una condición con la que se nace. De ser una crítica al ciudadano egoísta, pasó a ser un insulto para la persona con una capacidad cognitiva diferente. Afortunadamente, en el siglo XX, la comunidad médica se dio cuenta de lo estigmatizante que era este término. Palabras como idiota, imbécil o morón, que también fueron categorías clínicas en su momento, se abandonaron por completo en el lenguaje profesional, se buscaron términos más neutros y respetuosos, como discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Usar idiota en un contexto médico hoy en día sería considerado totalmente inapropiado y ofensivo. Y así llegamos a la actualidad. ¿Qué significa idiota hoy para nosotros? La palabra ha sido despojada de su significado clínico, pero ha sobrevivido con una fuerza tremenda en el lenguaje coloquial como un insulto. Y es un insulto muy versátil, ¿verdad? Podemos usarlo de forma casi cariñosa. Cuando un amigo hace una tontería y le dices, ¡ay, qué idiota eres! No lo estás llamando tonto de verdad. Es una forma de expresar camaradería, de reírse juntos de un pequeño error. Es una palabra que denota familiaridad y confianza. Pero, por supuesto, también la usamos en su sentido más hiriente. Cuando alguien nos saca de quicio en el tráfico o cuando un personaje público dice algo que nos parece absurdo, la palabra idiota sale con una carga de frustración, de desprecio y de enfado. En esos casos, si queremos decir que la otra persona es estúpida, que le falta inteligencia o sentido común, lo interesante es cómo, sin saberlo, al usarla de esta manera, a veces volvemos un poco a su sentido original. Cuando criticamos a un político llamándolo idiota, no solo nos referimos a su inteligencia, a menudo lo que realmente nos molesta es su egoísmo, su aparente desconexión de los problemas reales de la gente, su enfoque en sus propios intereses en lugar del bien común. ¿No es eso, en esencia, una versión moderna del IDT, ese griego? Alguien que, teniendo una responsabilidad pública, actúa de forma privada y egoísta, incluso cuando nos quejamos de la gente que no vota, que no se informa, que se desentiende de los problemas sociales. Estamos criticando su falta de participación, su indiferencia ante los asuntos que nos afectan a todos como comunidad. Así que la próxima vez que escuches o que uses la palabra idiota, detente un segundo. Recuerda su increíble viaje a través de la historia. Piensa en el ciudadano griego que prefería quedarse en casa, en el plebeyo romano sin educación, en el paciente del siglo XIX y en la persona que hoy en día simplemente te parece que no piensa con claridad. Es fascinante cómo una sola palabra puede contener tantas capas de significado, cómo puede evolucionar y adaptarse a lo largo de 2500 años. Refleja los cambios en nuestros valores como sociedad, a lo que consideramos importante, lo que despreciamos, cómo entendemos la inteligencia y la responsabilidad cívica. La historia de la palabra idiota es, en realidad, un pequeño espejo de nuestra propia historia. Nos enseña que el lenguaje está vivo, que las palabras tienen poder y que su significado puede cambiar drásticamente. Y nos lanza una pregunta
que sigue siendo tan relevante hoy como en la antigua Atenas. Estamos siendo ciudadanos comprometidos, polites, o estamos eligiendo ser IDTS, centrados únicamente en nuestro pequeño mundo privado. La respuesta, por supuesto, depende de cada uno de nosotros. Espero que este recorrido por la historia de una palabra tan común te haya parecido tan interesante como a mí. A veces las cosas más cotidianas esconden las historias más extraordinarias. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado el video y quieres descubrir más historias fascinantes escondidas detrás de las palabras, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.